Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de la Universidad Feminista. Voy a hacer un momentito de publicidad encubierta para quienes, yo creo que la mayoría nos conocéis, pero para quienes no nos conocéis, somos una colectiva de mujeres intergeneracional, interseccional, transinclusiva. Estamos a favor de los derechos para las trabajadoras sexuales, nos interesa la cultura y el feminismo y en ese sentido todos los años hacemos un ciclo. Nos financiamos con merchandising que llegará ahora por aquí, así que nos autofinanciamos, así que os agradeceríamos quien pueda pues que obtenga alguna de las cosas que nos sirven para financiarnos. Pagamos las intervenciones a las ponentes a las que invitamos porque consideramos que es un trabajo, que es un tiempo que dedican y una reflexión que nos regalan y en ese sentido queremos retribuirla. Este año nos convocamos bajo un lema que es lo que nos quita el sueño. Lo que nos quita el sueño en el sentido real y en el sentido figurado. Y una de las cosas que nos quita el sueño es la violencia epistémica, o sea, es la violencia, como decía Spivak, la violencia que presupone que ciertos discursos tienen prestigio y están legitimados para ser esgrimidos desde cualquier lugar. Si es de un lugar de prestigio, de poder, pues mucho mejor. Pero otros discursos no tienen legitimidad para la voz pública, ¿no? Entonces nosotros, aunque somos un pequeño espacio sin desde luego poder, espero que con mucho prestigio, queremos que las trabajadoras sexuales tomen la palabra, que son uno de los sectores a los que se les niega la agencia para la toma de decisiones y, por supuesto, la agencia para convertirse en sujetos políticos que tienen algo que decir. Pues hoy tenemos con nosotras a Ninfa, que es una activista de Afentras, que es una asociación feminista de trabajadoras sexuales. Le doy la bienvenida, le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros. Es un enorme orgullo poder conversar con ella. Cuando le pedimos a Ninfa que dijera, que nos mandara una nota biográfica para hacer la convocatoria de esta sesión, Ninfa lo voy a leer porque me parece tan hermoso que no quiero dejarme nada. Ninfa nos dijo, a ver si lo encuentro, mujer migra, trans, puta callejera, trabajadora de la limpieza por necesidad, obligación, condenada a la pobreza y a la precarización. Me parece que nadie como ella, una mujer sabia y valiente, está legitimada para hablar desde este lugar, desde esta tribuna, sobre lo que quieren, lo que piden, lo que sufren las trabajadoras sexuales. Y en ese sentido, vamos a hacer yo voy a hacer una primera ronda de preguntas vamos a hacer una conversación y digamos que tenemos 2 horas más o menos, acabamos como a las 9 menos 10 para que las trabajadoras de este espacio se puedan ir a tiempo y digamos que hacia las 8 o algo así abrimos el turno de preguntas para que todas podáis dialogar con Ninfa o podamos hacer un debate abierto. Ninfa nos propuso también como epígrafe para esta sesión titular la crónica Prostitución, la crónica de un no debate. A mí me parece que este es un título magnífico, dicho sea de paso. Y en este no debate consiste en arrebatarle a las prostitutas su actividad y capacidad de autogestión para entregársela a una ávida patronal en un campo allanado sin derechos para su explotación, para la explotación de las trabajadoras sexuales. Yo quería hacerle una primera pregunta y es una pregunta que quizá no pueda responderme, pero sí podemos abrir el debate. Es ¿por qué no se da credibilidad a las que tienen la palabra
con mayor valor, ¿no?, sobre el trabajo sexual, que es a las trabajadoras sexuales, que son las mayores expertas en prostitución, cuando además la mayoría de la gente no tenemos ni idea de cuál es la vida ni el trabajo de estas mujeres. Así que si te parece, empezamos por ahí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, mucho gusto, muy agradecida por esta invitación. Yo estoy muy contenta de venir esta tarde a conversar un poco de las cosas que nos pasan, las cosas que nos suceden, las cosas que nosotras vivimos en primera persona, porque, como bien sabéis, y lo dice aquí la compañera, que a nosotras no se nos quiere escuchar, porque ese interés, eh, yo podría decir que hay muchas respuestas. Uh, También se puede decir que con qué mirada se nos ve. O sea, porque unas luchas, como dijiste tú, sí valen la pena y otras no. Em, Muchas veces dentro del feminismo siempre se habla de la sororidad, ¿no? Entonces, de hecho, las representaciones es poner la mano para que una compañera suba hacia su objetivo, ¿no? Pues parece ser que cierta clase de mujeres nos ven a las prostitutas como que no les servimos para precisamente ellas poder llegar a donde quieren llegar, a romper sus techos de cristales. Y es lo que nosotras también reflexionamos, que cada quien tiene sus propios techos de cristales y nos parece muy importante que las mujeres lleguen a su puesto de poder, pero precisamente las putas que buscamos, que venimos de la marginalidad, las que venimos de las pobrezas, lo que queremos es romper nuestros propios techos de cristales, más que el de la mujer que está mejor acomodada, con sus privilegios, mujer blanca. Entonces, evidentemente, la prostitución no está dentro de sus haceres para defender los derechos de las mujeres. No, o sea, aquí no hay sororidad. ¿Por qué? Porque no les ayuda a ellos. De pronto, hay otras luchas que sí se pueden someramente apoyar, por ejemplo, los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, que nos parecen muy importantes, pero también hasta qué punto también ayudan, ¿no? Porque ¿cuánto ha tardado el Estado español en reconocerle a las mujeres del trabajo de los hogares el convenio 187, el artículo 187 de la OIT? ¿Cuánto no han luchado estas compañeras de esos sitios de trabajo? Y allí nos vimos defender con uñas y dientes a las que están en mejores posiciones. ¿Por qué? Porque de pronto tampoco les interesa esos techos muy bajunos para su posición privilegiada, ¿no? Porque si no, ¿quién le va? Y es que es así. Son trabajos que deberían de tener también unas buenas condiciones de trabajo, que deberían ser muy bien reconocidos salarialmente, pero no. Aquí tenemos que ver que hay unas mujeres que siempre, por historia, la mujer pobre es la que se ha dedicado a los trabajos del hogar, ¿no? Para que la señora de alta posición se dedique a la pintura, se dedique a esa vida social, mientras hay otra, la que les ha sostenido pues su propia vida. Entonces, si las putas buscamos nuestra propia economía, entonces no estamos dentro de esa estructura que ellas quieren, de que nosotras poner ese hombro para que ellas puedan alcanzar esos techos de cristal. Por eso yo creo que es muy difícil para para ese clasismo, ¿no? De abrazar los derechos de las trabajadoras sexuales. Pero sin embargo, afortunadamente dentro de los feminismos hay personas que construyen y que creen en los derechos de todas las mujeres. Cuando dicen todas, es todas, y no se quiere dejar ninguna atrás, de la que está más arriba hasta la que está más abajo en las escalas sociales, ¿no? O sea, no se quieren dejar, y también quieren romper esa
distancia entre las mujeres buenas y las mujeres malas, sabiendo que las prostitutas son las que se consideran mujeres malas y quieren romper con todas esas estructuras patriarcales, ¿no? Porque al fin y al cabo dicen, putas somos todas en un momento dado. O sea que es difícil y por eso es que cuando nosotras hablamos y hacemos esta incidencia política y nos declaramos sujetos políticos, nos afean y nos hacen una serie de escraches y una serie de dinámicas que Paula Sánchez recoge muy bien, como el hombre de paja, y una serie de dinámicas para desacreditarnos y tratar de desbaratar todo lo que decimos, porque están muy atentas a lo que decimos, ¿eh? Muy atentas, pero luego después lo utilizan para maniquearlo de otra manera y hacer ver otra cosa distinta a la que se ha dicho. Bueno, tienes mucha razón, ¿no? O sea, hay un silenciamiento de lo que dicen las trabajadoras sexuales, lo que dicen las mujeres, o sea, hay un problema de clase, ¿no? O sea, en el feminismo hay una hegemonía de un feminismo que es institucional, de un feminismo que es blanco, de un feminismo que es hegemónico y que trata de disputar el espacio, el propio debate del feminismo a los feminismos autónomos, a los feminismos de las trabajadoras sexuales, a los de las clases más desfavorecidas, a las disidencias sexuales. Y en esa propia disputa estamos, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que discursos que lo que hacen es tapar la boca, silenciar la posibilidad de que las trabajadoras sexuales, en este caso, se expresen con voz propia, lo que hacen es construir una figura de la víctima y permiten hablar, o sea, hablamos de esa víctima que es un constructo social, sin duda, lo cual no quiere decir que haya también víctimas, ¿no? No vamos a negar que existe. Hago aquí un paréntesis. Por supuesto que hay víctimas también, que hay víctimas de trata y contra esa trata, ¿no? Estamos todas, y diría que principalmente las trabajadoras sexuales, que son las mayor afectadas, ¿no? O sea, ese es o sea, eso no hace falta ni decirlo porque en eso estamos de acuerdo. Pero hay una victimización de la trabajadora sexual que lo que hace es taparle la boca. O sea, quieren que seáis víctimas mudas. Las víctimas de ellas. Las víctimas de ellas son las víctimas idóneas de su construito ideológico. Claro, y de las que se habla siempre en tercera persona y de las que además hablan las organizaciones fundamentalmente abolicionistas o las organizaciones que desde distintos lugares, muchos de ellos cristianos, tratan de ocupar ese lugar, ¿no? De hecho, cuando se elabora una ley, a quien se cita, o cuando se hace un proyecto o una discusión, a quien se cita no es a las organizaciones de las trabajadoras sexuales, sino a estas organizaciones que llamamos la industria del rescate. Entonces, me parece maravilloso que os organicéis y que no seáis las víctimas mudas que quieren que seáis, ¿no? Háblanos un poco de cómo es vuestra organización política, de cómo os erigís en sujetos políticos, de cómo os rebeláis, de qué espacios ocupáis para poder llegar a distintos sectores. Bueno, siempre nosotras decimos que quien nos introdujo al feminismo, quien nos enseñó a las putas a reconocer las violencias machistas, pues precisamente fue el movimiento pro derechos. Es de sabido que aquí uno de los grandes referentes del movimiento pro derechos era Etaira y era una organización creada por trabajadoras sexuales, por mujeres trabajadoras sexuales y otras mujeres que se dedicaban a otros trabajos en esa alianza. Y ha sido una cantera de feminismo, perdone, soy muy popular. Voy a silenciar algo que me he olvidado. Perdonadme. Vale, ya está. Fuera. Entonces, esta organización siempre apostó por la autoorganización de las trabajadoras sexuales,
es la que ha despertado conciencia a la sociedad. Y fíjense ustedes que nació en el año 95. Precisamente para esos tiempos, hablar de prostitución pues podría ser apasionante, sobre todo teniendo en cuenta que un gobierno del PSOE ese año había despenalizado la prostitución. Muchas de mis compañeras que viajaron en ese tiempo pudieron arraigarse aquí en España porque precisamente no estaban perseguidas. Podían ejercer el trabajo sexual, podían ejercer tranquilamente la prostitución en las calles y la policía no intervenía en eso. Pero sin embargo, lo que sí se ejecutaba en aquellos tiempos era la ley de extranjería de aquella época. De aquella época. ¿Por qué? Porque esta ley de extranjería ha ido también cambiando y cada vez ha ido cerrando más los mimbres de lo que hoy en día está hecha y es lo que es. Yo recuerdo en mis tiempos que viví a finales de los 90, todavía no existían los centros de internamiento de extranjerías. Íbamos, y yo era una de las clientas de la policía semanal, que no había semana que yo no asistiera a las comisarías de extranjería. Casualmente de Madrazo era una de las que nos llevaban. Y ahí estaba, y nosotras creíamos bien confiadas de que si llegáramos a tener papeles, tranquilamente podíamos ejercer, porque en el Estado español, como lo dijo una activista, el soberano Estado español era o es, entre comillas, eh, a- ¿cómo se dice cuando no es prohibicionista? eh, no, 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 cuando la prostitución no está penalizada, o sea, en el limbo en el que estamos hoy en día, que no somos legales, tampoco estamos prohibidas. ¿Cómo se dice eso? A legal. En ese estado legal. Y en ese estado legal, pues decíamos, si yo tengo papeles, pues a mí no me van a molestar porque como esto no está prohibido y tal. Pero sin embargo, nos hemos equivocado muchísimo. ¿Por qué? Porque precisamente cuando llegamos a tener papeles, en la primera regularización que lo hizo el gobierno de Aznar, y muchas accedimos a esa regularización, y eso nos ayudó a algunas a compaginar los trabajos dignos, honrados, ya teniendo ya un permiso de residencia, junto con la prostitución, las dos cosas, porque para nuestras sexualidades el mantener relaciones sexuales con desconocidos no es ningún problema, no supone ningún problema, y tampoco que haya dinero de por medio, porque precisamente utilizamos esas cosas, o sea, esa mirada que nosotras tenemos del sexo, y para ayudar a nuestras economías. O sea que de estas cosas, por ejemplo, sería muy interesante debatir, pero no quieren debatir. O sea, no quieren debatir, ¿por qué? Porque la figura y está, como dice, grabada a fuego, que para ser buena mujer tienes que tener una mirada del sexo, en esa dicotomía del placer y del peligro, y se centran más en el peligro que en educar en el placer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos las putas? Precisamente esa mirada de pronto encaminada al placer, y como parte de las sociedades capitalistas en que nos toca vivir, hacemos uso de eso para luchar contra la precariedad de las mujeres, sobre todo sabiendo de qué contextos venimos, ¿no? Venimos de contextos pobres, venimos de contextos sin horizonte, sobre todo las mujeres trans, que hemos sido excluidas, que somos una generación, habemos una generación de mujeres trans que hemos sido excluidas de los estudios, o sea, del sistema educativo, de la formación profesional, hemos sido excluidas del mundo laboral. Entonces, ¿qué hemos cogido como una de las opciones, de todas las opciones o de las pocas opciones
que podemos tener, pues la prostitución ha sido una de esas. Y, y sin embargo, ¿por qué lo hemos hecho? Pues precisamente para luchar contra la pobreza a la cual nos hemos sido encerradas y atadas y maniatadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema patriarcal en todas sus formas castiga las disidencias de género, de identidad de género, las disidencias sexuales. Entonces, sacarle de todas esas, de cómo nos organizamos, y es lo que decimos, de todas esas cosas que nosotras hacemos para sobrevivir, esas estrategias de lucha, de vida, es lo que no se nos perdona. Y no se le perdona a ninguna mujer que trate de financiarse su habitación propia, como diría Virginia Woolf. Esa independencia económica que en otras culturas, antes de la cultura judio-cristiana, sí existían, que había mujeres que eran económicamente independientes precisamente gracias al sexo y a esa prostitución que de alta esfera en la que se manejaban, incluida hasta religiosa, ¿no? Y con unos niveles culturales tremendos, pero parece que en nuestras culturas eso no está permitido, ¿no? Sí, o sea, estoy hablando de nuestra cultura judio-cristiana. Sin embargo, quien ha leído algo de esos libros, de los textos donde salen pues las culturas judío-cristianas, la prostitución ha estado presente allí en muchos aspectos. Una antepasada del Cristo era prostituta, Rahab. Y si nos remontamos más a las de siempre, hay mujeres que han utilizado la prostitución como una estrategia para lograr sus propósitos. Sin duda, o sea, es una estrategia de supervivencia y una herramienta también, imagino, especialmente para las clases más oprimidas, más desfavorecidas. Y en ese sentido quería también preguntarte, traer aquí, poner sobre la mesa la propuesta de ley con la que acaba de presentar el PSOE en el Congreso. Cuando, también otro paréntesis, cuando planteamos esta charla no teníamos ni idea que esto iba a suceder, ¿no? O sea, que se iba a poner sobre la mesa esta contraofensiva abolicionista, diría yo, ¿no? Que lo que hace en buena medida, bueno, ahora nos explicas qué significa, ¿no?, esta modificación del artículo 187 del Código Penal, pero una de las principales quizá consecuencias va a ser condenar a mayor precariedad, a mayor invisibilidad, a mayor criminalidad, a mayores problemas, a todas aquellas personas que encuentren una herramienta de supervivencia, que es lo que es, ¿no? Porque no es una cuestión de esencia, sino de supervivencia material, quienes ejerzan el trabajo sexual, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco cómo y qué estrategias hay para resistirse a eso. De verdad que en la crónica del no debate precisamente es como nos han entretenido. Mencioné hace un ratillo que en el 95 el gobierno del PSOE que había despenalizado la prostitución, la pregunta es ¿para qué sirvió? Básicamente yo puedo decir que pertenezco a esa parte de la historia, ¿no? De los últimos 25 años. Yo empecé a ejercer la prostitución en el 97. Entonces yo sé lo que es trabajar bajo este modo de legislar la prostitución, que es el de la despenalización. Y se puede decir que prácticamente mis precariedades y mi calidad de vida la he perdido. Con referencia hace 25 años atrás, yo estaba mejor económicamente, algo que no lo estoy ahora. A mí, y podemos decir de que, ¿para qué sirvió esa despenalización que hizo ese gobierno del PSOE? Fue para que una patronal, estamos hablando de señores de clubes, de macroclubes, de todos ellos, se
organizaran y sean reconocidos jurídicamente. Pero esta despenalización no sirvió para que las trabajadoras sexuales tengamos también el reconocimiento de derechos. Allí el feminismo institucional no ayudó. De hecho, organizaciones como ETAIRA, que luchaban por los derechos, se veía cada vez señalada, abuchada y estigmatizada por ser considerada proxenetas, porque ese es el San Benito que siempre se aplica cuando nosotras reivindicamos nuestros derechos, que tienen que ver con derechos civiles, derechos humanos, derechos a no ser discriminalizada, a no ser estigmatizada por tener relaciones sexuales con prepagos, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que preguntarle a esta gente que tanto dice luchar contra el proxenetismo, ¿por qué permitieron que estos señores sí estén legalmente reconocidos y sin embargo a nosotras se nos ha negado? Ahora mismo puedo decir que a FENTRAS, cuando pasó con lo del sindicato, que sentaron a las personas que creamos ese sindicato, nos sentaron en la Audiencia Nacional, una de las razones que esgrimía el abolicionismo que nos sentó allí, que nos llevó allí junto con bueno, porque fueron dos, sí, o sea, nos dijeron que para qué queríamos un sindicato si ya teníamos asociaciones. Sin embargo, a FENTRAS, tiempo después, unos meses después, estamos hablando menos de 6 meses después que quisimos registrar nuestra asociación, se nos ha negado el derecho de asociación. O sea que aquí estamos viendo que hay un feminismo que ha permitido que los señores grandes clubes estén reconocidos y sin embargo a las putas no se les ha permitido eso, más bien se les ha negado. Entonces, este feminismo, ¿a quién en realidad está apoyando? Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando las compañeras han ido, sobre todo las que estamos en las organizaciones, han visitado un club y se les ha dicho, porque ya sabemos que a golpe de sentencias se ha conseguido contratos laborales para las mujeres que trabajan mediante la figura del alterne. Entonces se les está pidiendo que reconozcan a estas mujeres como trabajadoras de allí. ¿Por qué? Porque en la pandemia las putas no tuvimos ninguna ayuda. Pero estos señores de la patronal sí tuvieron ERTES, sí tuvieron reconocimiento del gobierno. Pese a que a nosotras, la ministra de Igualdad de aquellos días dijo que no se nos iba a dejar atrás a todas las mujeres en contexto de prostitución. Bueno, hubo algún titular que dijo trabajadoras sexuales, porque ahí sí les gusta la palabra. Para hacer ciertas cosas sí utilizan el término anatema, que es trabajadora sexual. Pero, y sin embargo, no tuvimos. Entonces, aquí volvemos otra vez al mismo engaño de que cerrar los clubes. Pero ¿qué pasaba en esos clubes dentro? Que precisamente esos clubes son espacios de viviendas de las trabajadoras, porque hay muchas mujeres que trabajan en sus propios lugares de trabajo, o sea, viven en esos sitios donde trabajan. Pero claro, están registradas como bajo la figura ellos tienen licencia de hotel y de todas esas cosas, ¿no? Pero ni siquiera esas compañeras tienen derecho como clientas de ese cuasi hotel. O sea que se les pide a ellos de que se les reconozca a ellas, que se les haga contrato, y lo primero que han esgrimido estos señores de la patronal es argumento abolicionista. No, porque la prostitución no es considerada trabajo. Pero sin embargo, mediante sentencia, por la figura del alterne, hay jueces que están reconociendo que existe una relación laboral. Y esa es la hipocresía, ¿no? Entonces, estas mujeres realmente luchan contra la explotación sexual que le llaman ellas,
que a mí no me gusta tampoco esa palabra explotación sexual, porque nadie, a las víctimas, a las mujeres del sector agrícola, no se les dice explotación agrícola, no se les dice, se les dice explotación laboral, en todos los sentidos, en todos los sitios, en todos los trabajos habidos y por haber, siempre se habla de explotación laboral, no se dice específicamente sexual. Y, y lo que nosotros sabemos, y por supuesto, como dijiste, ¿quién no va a estar en contra de la trata? Que tiene tres componentes, que es la captación, coacción y engaño. ¿Quién no va a estar en contra de eso? Hombre, las primeras, las trabajadoras autónomas Por y libres, supuesto. como Y vosotras, es ¿no? más, y nosotras vamos a más. Estamos hasta en contra de la prostitución, porque esto sí es el término adecuado. Estamos en contra de la trata con fines de prostitución forzada. Esa es la verdadera palabra que debería definir, pero no lo hacen porque es tan bonito en el lenguaje, que tan rico es el lenguaje castellano, ¿no? Que puede dar a las ambigüedades, pero no, señores, las palabras son ideas. Y si decimos lenguajes vagos, evidentemente se va a prestar para que nos hagamos ideas vagas. Y claro, nosotras somos las grandes apoyadoras de la explotación de las mujeres, de la venta de las mujeres. Y cuando dicen ellas venta, en realidad, porque la venta del cuerpo, que es otra de las palabras que han construido, es para relacionarlo con la venta de órganos. ¿Quién está a favor de la venta de órganos? Y es porque en la práctica decimos nosotras que somos de abajo y que hablamos del lenguaje de la calle, de la gente de la tierra. Cuando ofrecemos nuestros servicios, no estamos vendiendo nuestros órganos sexuales. Nadie se va llevando un coño, nadie se va llevando una pierna, nadie se va llevando nada. Como lo dije en una universidad, en la Universidad de Hagen en una ocasión, lo máximo que se nos llevarían son las bragas cuando nos pagan por ellas y que los hombres nos lo quitan con los dientes. Porque en el juego sexual está eso. ¿Y cuánto me cobras por esas bragas? Y se las llevan. Y eso los compañeros, pues los alumnos se rieron y la profesora abolicionista se pegó un cabreo con los alumnos por reírse de aquello, porque así fue como le dije, o sea, lo único que llegaremos sin casa es sin las bragas porque nos han pagado por ellas y nos han quitado para quitárnoslas con los dientes. O sea que es perverso, por eso ellas están siempre cogiendo palabras, como dirían los palabras, para encajar esa idea de que somos unas grandes delincuentes. Y la venta del cuerpo es como relacionarlo con la venta del órgano, o sea, de los órganos. Bueno, es curioso además que en un sistema capitalista como el que vivimos, ¿no? Donde todo se compra, se vende, todo es objeto de mercancía. Pero es que ellas también han vendido su cerebro. Claro, claro. Todas vendemos quizá, no sé, el órgano, habría que preguntar a las filósofas, pero ¿cuál es el órgano Ahora más mismo, con mayor calidad, ¿no? intelectual? Pues sería el ahora cerebro. mismo Me mis temo que manos, todas vendemos nuestros ahora cerebros, mismo ¿no? mis manos están callosas, que a mí no me habían salido callos por coger pollas, pero sin embargo tengo callos por coger fregonas. Claro. ¿Y qué es lo que me dice cuando voy a una charla? Que no sea, que sea la que coge la fregona, que no sea la fregona, que sea la que coge la fregona. ¿Sabes? Claro, es que los trabajos que se ofrecen como alternativa a todas aquellas que consideran que tienen que liberar moralmente, porque en el fondo es una discusión que tiene que ver con la moral y no con el trabajo, ¿no? Se me ha ido la idea sobre la que quería decir. Pero que la idea es esa. En ¿Qué realidad, parte del cuerpo? ¿qué te ofrecen como alternativa de ¿Qué trabajo? parte del cuerpo no se utiliza para realizar una labor? Y eso lo han dicho grandes pensadoras, personas como Despentes. O sea, todas las personas necesitan algo de su cuerpo para realizar una labor. O sea que, ¿qué pasa? Que la entrepierna es la esencia del ser.
Claro, tiene un valor especial Y en eso el no es, caso de las mujeres. y eso no es una mirada patriarcal también. Hombre, es una mirada patriarcal, es una mirada esencialista, es una Entonces, mirada que determina también cómo deben las mujeres, entonces los razón seres tiene, humanos, utilizar su cuerpo. entonces no me dirá que no tiene razón Georgina Orellano, secretaria de AMAR, que las mujeres de Argentina, cuando dice de que el día en que, allá le llama la concha, el día en que le arrebatemos la concha al patriarcado, ese día habremos terminado con él. Porque el día que dejemos de considerar sagrada la concha y se la arrebata, ese día que dejemos de considerarla sagrada, ese día se la hemos arrebatado al patriarcado. Sin duda. Y el día que no tengamos ley de extranjería, ni ley mordaza, ni lugares a los que llevar a las personas más desfavorecidas, también habremos ganado otro espacio y quizá alguien pueda decidir si trabaja en el trabajo sexual o trabaja yo qué sé, en la inteligencia artificial, pero hoy por hoy es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, que, más que nada porque, que se pueda elegir, ¿no? más que nada porque en realidad una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que están acabando con toda la prostitución independiente. Es que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Es toda, si os dais cuenta, empezaron primero por la calle. Uno de los anhelos que tenía Anhela, que son que es la Es la patronal. que es la por aquí patronal, no o lo sea, la sepa. asociación de una de las figuras jurídicas de la patronal de los clubes y tal, era que precisamente no existiera la calle. Eso es una especie de regularización, que es lo que nosotras no queremos y por el cual igual nos llaman regulacionista. Bueno, es que siempre se dice eso. Y ahora, O sea, ya sí, pero es que ese modelo no es el que queremos. claro, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Es lo que no quieren ¿Cuál es escuchar, el qué es lo que modelo que queremos. queréis? Siempre hemos abogado desde el 2003, hemos tenido siempre en la mente el referente del modelo neozelandés, que es un modelo despenalizador que centra los derechos de las personas trabajadoras en su haber político. Pero lo decimos como un referente, o sea, a mirarlo, a estudiarlo, para ver cómo y de qué manera implementarlo aquí en nuestro país. Pero ¿qué resulta ser? En este falso no debate han prohibido la calle. La calle está prohibida desde el 2015. ¿Significa eso que hayan terminado con las putas que nos paramos en la calle? No, no lo han hecho. Pero sí que nos han llevado a una gran precarización. ¿Por qué? Porque ahí están las multas. O sea que, aparte de hostigarnos, molestarnos, nos multan. Pero eso está invisibilizado. ¿Por qué está invisibilizado? Porque no aparecen en las denuncias, en las actas de denuncia no aparecen por ser prostitutas. Eso no aparece, aparece por desobediencia a la autoridad. ¿Y quién no está multado por desobediencia a la autoridad? Todo el mundo, todo el activismo, por ejemplo, cuando se quiere ir a parar un desahucio, cuando se quiere ir a hacer una manifestación, incluso en los tiempos de la pandemia, a todo aquel que salía afuera. O sea, ahí estamos invisibilizadas las putas. ¿Dónde así aparecemos? Cuando uno de nuestros clientes nos pilla con uno de nuestros clientes y nos multan, allí sí, paradójicamente, ahí sí aparecemos por encontrar por haber aceptado los servicios de fulana de tal, sale con nombres, apellidos y con número generalmente de extranjería, de NIE. Porque muchas compañeras tienen papeles, porque en la calle no se puede trabajar si no tienes papeles. En la calle no hay compañeras nuestras que no tengan papeles, porque es difícil. La policía, que todos nos controlan, saben y detectan cuando una compañera no tiene papeles y se la llevan directamente a los CIES para ser deportadas. Entonces, cuando hablan de mafia, es que en la calle hay mucha mafia. Decimos nosotros, ¿será porque la policía lo permite? Porque tienen registro de nosotras. Tienen número de nosotras. Qué tremendo. O sea,
Y de hecho la policía viene a borda ya, porque está en todo su derecho a pedirnos nuestra documentación. Y simplemente con cogerla, mirarla, que ellos pueden hacer, porque yo estoy curtida en esos registros. Llaman a su central para que les den el dato si mi documento es verdadero, si, y les concuerda. Pero aún así, nos cogen y nos ponen, nos piden los datos. Incluso hasta números de teléfono, que a mí eso me ha parecido un atropello. ¿Por qué tengo que darle al policía mi número de teléfono? Si ya tiene allí mi identificación, mi filiación. O sea que... Y si la calle ya no es posible trabajar, ¿qué va a suponer para vosotras la tercería locativa? O sea, ¿qué va a suponer los espacios para las trabajadoras autónomas, quiere decir? En la práctica Claro. lo vamos a tener muy difícil, porque nosotras, porque por lo general, por ejemplo, quienes ejercemos la calle, muchas tenemos ese arraigo de vivir en las ciudades donde salimos a la calle, algo que no pasa en los pisos. Porque en los pisos los señores dueños de esos locales determinan la duración de las compañeras. Cada 21 días las renuevan. Entonces no tienen hogares fijos esas compañeras. Pero quienes estamos en la calle sí. Y si no conseguimos en la calle, porque nos multan, ¿qué hacemos? Llevar a los clientes a nuestras casas para poderlos atender. Entonces la tercería locativa significa que vamos a ejercer prostitución en nuestras casas. Y aquí viene el llamado a los vecinos. Prostitución en el vecindario. O sea, cualquiera puede meter un hombre en su hogar, pero claro, si lo hace una que cobra por ello, ya comienza el pánico. Y asusar a los vecinos para que denuncien. Y es muy peligroso, porque en realidad nos están desahuciando de nuestras viviendas. Y eso va a suponer que muchas de las trabajadoras sexuales caigamos en las dinámicas o caigamos en estos colectivos que se llaman sin hogarismo, porque nuestros caseros pueden ser considerados proxenetas según tal cual la ley. Aunque ellos digan que no van por ahí la cosa, en la práctica nosotras sabemos lo que nos pasa, porque ya sabemos las cosas, o sea, ya sabemos cómo nos lo dicen y sabemos cómo lo ejecutan. Es que una de las cosas que yo he hecho una lectura así muy superficial de la propuesta que ha presentado el PSOE y no tengo ni idea de leyes, o sea que solo es una impresión muy superficial, pero me ha llamado poderosamente la atención que dice en un momento dado que a pesar del consentimiento, o sea, allí hemos colocado el consentimiento en el centro del debate político del feminismo y, sin embargo, a las trabajadoras sexuales se les niega la posibilidad de ese consentimiento, lo cual es una paradoja y una contradicción que me parece insuperable. Pero es que además, incluso aunque las personas que os puedan ayudar cediendo un espacio lo hagan sin ánimo de extorsión, eso también se va a considerar delito. Entonces dicen, pero luego dicen que no van con las putas, o sea, ese cinismo tan grande que luego dicen que no van con las putas. Entonces las putas, ¿a dónde vamos a estar? Obligadas a trabajar. Es en los clubes, porque ellos tienen otro tipo de licencia. Y como lo dijo el músico, que es un señor delincuente que colaboró con la policía porque era uno de estos proxenetas que colaboró con la policía para que le aminoraran la pena, y que doña Mabel Lozano le hizo documental, le hizo libro, y con doña Tiganus hasta lo absolvieron de todas las barbaridades que hizo. O sea, como al más estilo judeocristiano, yo te absuelvo. Eso lo hicieron, y junto hasta con el ministro del Interior también, o sea, con todas estas parafernalias, ¿no? Él supo decir, y de hecho hay un artículo
del español donde le preguntan, oye, ¿qué vas a hacer con lo de la tercería locativa? Y él no le preocupa porque dice que todo está atado y bien atado. Que todo eso y ellos ya lo tienen controlado. Pero ¿quién se va a perjudicar? Somos las putas independientes. Ya las putas en la calle ya estamos criminalizadas, ya estamos precarias, pero no nos han hecho desaparecer. Pero las que se van a perjudicar ahora es esa otra prostitución autogestionada de compañeras que trabajan, que alquilan habitaciones para atender clientes, que alquilan espacios para atender a sus clientes porque de pronto no quieren ejercer en sus propias casas. Entonces, a esas ya les ha empezado a trolearles su trabajo, primero prohibiendo las páginas de anuncio. Las compañeras que antes se anunciaban ya no tienen cómo anunciarse. Y para anunciarse ahora tienen que hacer una serie de cosas. ¿Por qué? Porque ahí estamos otra vez con estos señores, los dueños de las páginas, lo único que han hecho es, si aquí en España está prohibido, se llevan sus servidores a otro sitio y la que paga los platos rotos de estas políticas es la compañera trabajadora que necesita esa página para anunciarse y que si antes se gastaba 10 euros para estar en el top 10 del ranking de promoción de estas páginas, ahora ya pague 50 y 100. O sea, ¿cómo les ha subido? Ellos no pierden. Ya. Quien pierde siempre es a las mujeres que dicen que no van contra ellas. O sea que esta cesta fosta de los Estados Unidos que se ha importado aquí, se lo está haciendo, pero aquí lo tratan de hacerlo de manera velada, porque la prostitución está siendo prohibida mediante la ley Mordaza. La prostitución, ahora vamos por las compañeras de clubes, perdón, que se autogestionan. Entonces, ¿a quién está favoreciendo? A esa patronal que en el 2000, a principios del 2000, fue reconocida jurídicamente. Y contra esa gente es que nosotras pedimos derechos. Que nos sentemos a negociar unos derechos para poder hacer frente a cualquier abuso de ese tipo laboral. Para poder tener seguridad en el trabajo, claro, por eso llama tanto me llama muchísimo la atención que un modelo como el neozelandés, que ha demostrado su eficacia, ¿no?, despenalizador, con problemas también porque las trabajadoras migrantes sin papeles no tienen los mismos derechos. O sea, no es un modelo perfecto, pero sí es un modelo que en alguna medida ha demostrado eficacia, en el que han participado las trabajadoras sexuales, no se explore como modelo aquí. O sea, supuestamente el gobierno más progresista de nuestra historia no explore un modelo que beneficia a las partes más desfavorecidas y, sin embargo, modelos que han demostrado su ineficacia, que solo sirven para criminalizar, para desproteger, para convertir en mucho más víctimas a esas que se supone que defienden, como son el nórdico, el escandinavo o el irlandés, es el que eligen, ¿no? Y se han negado precisamente a un debate abierto sobre la prostitución, para hablar sobre sexualidad, para hablar sobre todas estas cosas, porque no están por la labor. Y tanto que nos achacan de regulacionistas a nosotras, están creando, junto con los gobiernos y los intereses de sus machos en las altas esferas del poder, arrebatar esta actividad de las mujeres, esta actividad de supervivencia de las mujeres, sobre todo mujeres pobres, mujeres migras, para dársela a esa patronal, que es lo que se dijo en un principio. O sea, están prohibiendo la prostitución autogestionada y la están regulando a favor de, precisamente, de estos señores. Por eso es que cuando nos llaman regulacionistas decimos, no somos regulacionistas. ¿Por qué no somos regulacionistas? Porque no nos gustan los modelos regulacionistas que ya están, en pie en Alemania, en los Países Bajos, excepto Bélgica, que Bélgica ahora están pues haciendo los pasos y están trabajando por un modelo despenalizador pro derechos. Y cuando nosotros decimos, ¿por qué no es eso? Es que nuestros compromisos con Europa no lo permiten, que la OIT, el convenio y tal. Y sin embargo, el corazón de Europa, que es Bélgica, lo está haciendo.
Entonces, Bueno, aquí tratan de engañar, señores. Aquí lo que no hay es voluntad política porque están favoreciendo a esa patronal de las cuales sabemos que está en alta esfera, de alta instancia. bueno, Y el abolicionismo está colaborando en ello. Entonces nos achacan a nosotras de ser explotadoras, de ser proxenetas, del cuerpo y toda esa serie de construidos ideológicos para poner esa cortina de humo. Pero eso es lo que están haciendo. Están favoreciendo a todas estas grandes patronales. y hay una instrumentalización política también de este hecho, ¿no? Y lo vamos a ver en los siguientes meses, en el tiempo que nos espera. Yo no sé, quizá deberíamos abrir el debate. Si te parece bien, Infa, Sí, ¿quieres por mí encantado, sí. decir algo más No, me o encantaría que me abrimos? pregunten, que Pues, surjan preguntas. pues bueno, os invitamos a que preguntéis. Solo muy rápido estáis hablando de esto. ¿Podéis explicar la diferencia entre despenalizador y regulacionista? Es que no, lo siento por mi ignorancia, pero no lo dejo por aquí. Hay algunos modelos que abordan la prostitución, o sea, modelos legislativos que abordan la prostitución. El modelo prohibicionista es aquel que, por ejemplo, que se hace en Estados Unidos, que se prohíbe toda prostitución, o sea, todo sexo previo pago. Eso está prohibido, esos son los modelos prohibicionistas. Los modelos regulacionistas son básicamente los que han sido considerados, los que consideran la prostitución como uno de los males necesarios a ser controlados por, en este caso, los gobiernos. O sea, no se puede ir contra ello, pero vamos a regularlo. Y el regular significa designar qué espacio se puede ejercer la prostitución. Entonces, como modelo, en práctica, nunca nos ha gustado porque no ha favorecido para nada a las trabajadoras sexuales. Sobre todo, tenemos modelos como los de Holanda, los modelos como el de Alemania, que en realidad favorecen a los dueños de los pisos, de los locales donde ellos están alquilándonos para trabajar. Allí las trabajadoras sexuales pagamos para trabajar. Yo que alguna vez he estado en Alemania, para poder trabajar una semana, pues he tenido que pagar lo que prácticamente aquí pago por un mes de alquiler. Allá lo pago por una semana. Y claro, no tengo ningún derecho ni siquiera como clienta de ese señor que me alquila el sitio. Pasa lo mismo en Holanda. Ahí está pues el sistema de las vitrinas de las ventanas, ¿no? Estos señores alquilan a las mujeres estos espacios para que ellas puedan trabajar, pero no tienen ningún derecho a nada. El Estado, por ejemplo, les cobra a estas mujeres los impuestos cada 3 meses, como autónomo Velaste, creo que se llama ese sistema tributario, para que las mujeres puedan trabajar. ¿Les otorga derecho? Ninguno. Solamente a que trabajen. Al final de sus días, no consiguen ni siquiera una jubilación por todo lo que le han aportado al Estado. Lo que tienen es una ayuda social. Y en la práctica del día a día, viene alguna persona, algún borracho, alguien maleducado, que le rompe un cristal de estos locales. Esa compañera tiene que pagarlo. Sí o sí. Si no lo paga, por ejemplo, yo te pongo realidades así que se me vienen a la cabeza y prácticas, ¿no? O sea, de lo que se ve. Si esa compañera no paga esa rotura, al día siguiente no le alquilan y pasa una lista negra y nadie le va a alquilar porque no ha pagado, porque ha sido en su turno. Y cuando la compañera ha pagado, porque aquí hay abusos, cuando la compañera ha pagado, allí sí puede trabajar, pero ellos ya mandan a sus seguros. Pero el dinero lo han cogido. Y una serie de cosas.
Y ahora mismo, por ejemplo, que hay una gentrificación en Ámsterdam y están pues ellas con toda la inquietud, con lo que les quita el sueño, que quieren erradicar toda esa zona y mandarla al extrarradio. ¿Por qué? Porque aquí también entra por la gentrificación todo eso, estos inmobiliarios y ya han quedado ellas en el centro urbano. Entonces, ¿esto qué significa? Desembolso de más dinero. Y también tiene una mirada muy higienista, porque para trabajar se nos exige revisiones médicas para poder trabajar. Algo que no sucede en ningún otro trabajo, ¿no? Y a nosotras nos llena, o sea, nos horrorizamos. ¿Por qué? Porque creemos que no existe colectivos de riesgo, lo que existen es prácticas de riesgo. Por lo tanto, si hay algo que las putas callejeras hemos aprendido es a cuidarnos, y el uso del preservativo siempre ha sido innegociable. Pero la criminalización de la prostitución precisamente permite que nosotras no tengamos ese margen de discriminación cuando piden un servicio que no haya preservativo. En los tiempos del SIDA fueron las putas las que anexaron a su trabajo el preservativo. Como cuando vino la pandemia, compañeras mías y todos salimos a trabajar con máscaras. Y le pedíamos al cliente que no se quite la máscara. La mascarilla, digo. O sea, la mascarilla, perdón, la mascarilla. Siempre nosotros hemos buscado la alternativa. Entonces, ese tipo de modelo tampoco nos ha gustado. El regulacionismo como tal, porque no otorga ningún derecho a las trabajadoras. Sin embargo, el modelo despenalizador ha cogido la actividad y la ha sacado del Código Penal para pasarla al Código Laboral y le ha otorgado a las mujeres derechos. Por ejemplo, una de las cosas que han ganado las compañeras es que todos los servicios, allá en como el modelo neozelandés, todos los servicios con preservativo, y si hay algún cliente que se lo quita, ese cliente puede ser denunciado. O se puede decir, se termina el servicio. Aunque no se haya culminado, se termina. La policía está para ayudar, no para acosar a la trabajadora. De hecho, se permite el trabajo sexual en todos los sectores, porque también, aparte de los clubes, también existen como especies de cooperativas. O sea, dos mujeres, 3 mujeres se pueden asociar para trabajar juntas en un piso. Pero a partir de 4 ya están necesariamente obligadas a registrarse como trabajo. También hay trabajos callejeros, que por lo general siempre lo hacen las mujeres que son las mujeres racializadas, que son de origen étnico propio de Nueva Zelanda. Pero una de las cosas que también que tiene de bueno este sistema es que las mujeres pueden cambiar a otro tipo de trabajo sin que este trabajo les sirva de lastre. O sea, para evitar precisamente cualquier síntoma de estigma, pues se puede cambiar de trabajo si así lo desean. Y las inspecciones de trabajo están a cargo de las propias organizaciones de trabajadoras sexuales. Las inspecciones de trabajo. Inspecciones. Las inspecciones de trabajo, o sea, están a cargo de las propias, del propio movimiento de trabajadoras sexuales, que están pendientes del buen funcionamiento y que estén bien las compañeras. También han logrado, porque creo, no sé si lo habrás escuchado,
detener el acoso laboral, que ha habido algún jefe que ha sido llevado a juicio por querer que se ha dado un caso donde una trabajadora sexual le ganó a su jefe, al dueño de un club, precisamente por acoso, Exactamente, hay prestación de desempleo y lo malo es que las mujeres migran, es solamente para las mujeres del país. Las mujeres migras no entraron allí. O sea, cualquier persona, cualquier mujer migrante no puede ejercer la prostitución allí porque la ley solamente aplica para las de allí. No es una ley perfecta, pero se la está revisando. Creo que cada 5 años hay una revisión, informes de revisiones. Y ese es nuestro modelo de referencia. No sé si te he contestado la pregunta sobre los modelos. Gracias. Hola, a mí me gustaría saber si en alguno de los países donde se ha implantado algún tipo de regulación, prohibición, permiso alrededor del trabajo sexual, si las cifras de número de clientes han bajado, si han bajado, a qué se ha debido y si no ha bajado, en qué se basan las personas que siguen defendiendo estas modalidades. Pero me preguntas si en los países que se han implantado los modelos regulacionistas o abolicionistas. En todos. O sea, si en alguno de los modelos se ha evidenciado que ha bajado el número de clientes. Lo que sabemos, por ejemplo, en países abolicionistas como Suecia, lo que hace la ley es castigar, perseguir a las mujeres, porque la quita de custodia también es una de los fuertes del abolicionismo. O sea, dicen que no van con las mujeres, pero precisamente si eres madre y te dedicas a la prostitución, eso es para que los servicios sociales te quiten los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas legislaciones abolicionistas es la mujer la que sufre los castigos, los hombres no. Los hombres no, lo máximo que se le puede es decir que no consuman, pero las mujeres son las que siempre han pagado las cosas de estas leyes. O sea que no ha bajado. Ni tampoco ha bajado las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres lo que hacen es ocultarse. Pero la prostitución sigue de manera clandestina, pero continúa. Y sin ninguna protección jurídica. Pero ¿y si el relato hegemónico es acabar con la prostitución? O sea, ¿en qué se basan para seguir manteniendo esos modelos si no baja? Lo que hacen es que es una falacia. Es que no baja. No baja, es una falacia. Como ya he dicho, lo que hacen es invisibilizarla porque nos llevan es a la clandestinidad. Pero eso no es erradicarlo. Ahora mismo, por ejemplo, con todas estas medidas abolicionistas que hay, en muchos, por ejemplo, en el sector callejero, en muchas ciudades se han blindado de normativas municipales con aval abolicionista. Y dicen, pues, se ha bajado la prostitución. Porque, por ejemplo, en el polígono de Villaverde, antes habían 500 mujeres. ¿Y ahora cuántas pueden haber? 50. Es un éxito. No han terminado. Lo que pasa es que esas mujeres simplemente dejan de ser libres para irse a los clubes, dejan de ser libres para irse a trabajar a los pisos,
dejan de llevarse en la calle todo el dinero que les pueda entrar para ir a cobrar el 50% que le aplican en los clubes, perdón, en los pisos. Y es ahí donde se llevan la mano a la cabeza y dice, el 50%. Pues sí, el 50% de los servicios es lo que cogen las mujeres. Pero las mujeres dicen que no les molesta ese 50%. Lo que les duele es que ese 50% no sirve para demostrar que están trabajando. No sirve para demostrar que tienen unas posibilidades para el acceso a la vivienda. No sirve para tener papeles. No sirve para tener acceso a la sanidad. Porque no tienen derecho. O sea, mientras... Es que eso es proxenetismo, el 50%. ¿Hay alguna persona autónoma aquí que trabaje de autónoma? ¿Cuánto les pide Hacienda de los ingresos? ¿Qué porcentaje? El 15%. Pero sirve, ¿verdad? Incluso hasta para tener prestaciones. Acá un 50% que se lleva no sirve para nada. Y a eso es lo que está abocando a las mujeres. A ello. A que trabajen, a que sean explotadas. O sea, es lo que estoy diciendo. Todo lo que se está encaminando, estas políticas es a terminar con la prostitución autogestionada. Le están arrebatando esas tablas de salvación de las mujeres pobres para entregársela a una patronal ávida. Como en los tiempos, como que sabemos muy bien que los trabajos del hogar, ya una mujer ya no trabaja para sí misma, sino que tiene que emplearse para una empresa que la designa a qué hogar tiene que ir a asistir, tiene que ir a limpiar, tiene que ir a fregar, tiene que ir a cuidar. Y luego dicen que las putas son las capitalistas, que estamos a favor de la explotación por sus cosas simbólicas, por pura simbología de la explotación del cuerpo de las mujeres, que estamos a favor de la explotación del acceso al cuerpo de la mujer y que somos las grandes apoyadoras de la explotación. No, no lo somos. Muchas gracias, Ninfa, porque yo no tengo ni idea, así que es súper interesante todo lo que nos estás contando. Yo me estaba preguntando, dentro del colectivo, ¿cuántas de tus compañeras están movilizadas como tú? ¿Están coordinadas para...? Porque todos sabemos que en cualquier sector es dificilísimo que la gente se coordine y que la gente se asocie y colabore para para luchar por tus propios derechos, ¿no? Entonces, como más o menos, ¿cuántas dirías que sois las que estáis movilizadas? Y luego, como no tengo ni idea de prostitución, ¿cuánto dirías o qué porcentaje dirías que sois mujeres que estáis ejerciendo la prostitución de mejor o peor manera? ¿Y qué porcentaje dirías que son esas mujeres que han sido totalmente, no sé, forzadas a la prostitución? A ver, la primera pregunta. Sí, en los movimientos somos 3, 4 las que movemos el carro. Pero luego, como siempre ha sucedido, cuando nos caen los mazazos, cuando nos caen las desgracias, ahí es donde hemos visto la fuerza de las compañeras. Ahí hemos visto cómo se autogestionan, cómo acuden de nosotras chicas. Por ejemplo, en los tiempos de la pandemia, allí es cuando vimos a las compañeras esa sororidad de que 3, 4 íbamos a los bancos de alimentos, pero luego ellas se organizaban, por ejemplo, para la entrega de las canastas, de las comidas a las otras compañeras que estaban, o sea, que lo estábamos pasando mal. O sea que evidentemente para ciertas cosas las compañeras, y yo les entiendo
Y yo les entiendo porque el activismo es un desgaste de energía y tal, y ellas, y muchas de ellas, se tienen que dedicar a lo que tienen que dedicarse, que es al sustento diario, porque tienen que llevar el alimento a sus casas, porque tienen hijos a sus cargos, porque tienen facturas que pagar, porque tiene tantas cosas. Y de hecho cuando le decimos, oye, pero que estaría interesante de que también, no, ya estás tú, dices, no, pero lo bueno es que hayan más voces, o sea, visibles y tal, pero es difícil porque también está el estigma. Hay muchas mujeres que se esconden porque temen a ser reconocidas a la hora de ir a recoger a sus hijos al cole. O sea, temen ese bullying, ese abuchamiento que les puedan hacer si ven que sus madres están dando la cara. Y es cruel y perverso cuando muchas de las compañeras dicen, pero ¿dónde están las putas? A ver, ¿dónde están? ¿Por qué se ponen careta? Porque está el estigma. Está el estigma. Si hay una señora, por ejemplo, si es que es una señora, voy a poner un ejemplo muy mediática, una feminista muy mediática, en las redes sociales que da mucha caña, que es abolicionista, y cuando se la ha invitado a los espacios no ha querido estar en presente, solo su voz, así omnipresente, como que si fuera un dios sempiterno, no da la cara porque dice que teme las represalias. Y sin embargo, en un tuit supo decir que quienes estábamos detrás de respondiendo a muchas cosas en Afentras, X de Afentras, seguramente tiene que estar un proxeneta, dice. Y lo dice alguien que no da la cara. Y lo dice alguien que tiene toda la pinta de ser una persona privilegiada, blanca, eurocentrista. Decirnos a nosotras que quienes contestamos en las redes somos proxenetas, somos la patronal y que estamos o sea, eso. Y por otro lado, otra pregunta que me dijiste. Sí, que como si dijéramos como qué porcentaje es el tema de la prostitución forzada, esclavizadas. Lo digo Sí, porque también es lo único que se ve en la tele. Sí. Que es parte del discurso, es parte de De la explotación imagen sexual que le mediática que llaman. tenemos. Entonces, Sinceramente, no sé por ejemplo, si- yo que soy de la calle, como lo expliqué hace un rato, en la calle una compañera, quienes pueden estar haciendo prostitución forzada, es muy difícil de verlo. Es muy difícil. Nosotras teníamos, yo recuerdo una compañera, no una compañera, sí, había una colega de mis compañeras que la veían a diario, que profundamente estaba casi dormida, trabajaba como dormida y tal, le llamaban la sueñito y tal, pero no se quería relacionar mucho con nosotros, o sea, lo justito, lo justito, lo justito. Y de un momento a otro la policía se la llevó. Soltaron las alarmas, saltaron las alarmas de que, ¿qué ha pasado? Porque se nos ocurrió lo peor, se nos ocurrió que podía ser deportada y tal. En las noticias luego vimos, porque preguntábamos, me acuerdo de las asociaciones que trabajan con nosotros, ¿y qué sabéis de fulana? Porque la policía, eran los tiempos de la ley Mordaza y que nos multaban a diario, y al ver que la policía se la llevó, o sea, muchas de las compañeras, es que se llevaron a Sueñito, y resulta ser que cuando vimos había sido una víctima de la trata, o sea que es una de las cosas muy difícil de verlas y reconocerlas, pero precisamente ciertos comportamientos, a veces nosotras cuando han ido las organizaciones y hemos estado trabajando, nosotras sí hemos planteado ciertos comportamientos a veces extraños que vemos, ¿no? Por eso la GAT, que es en sus siglas, la GAT, en sus siglas en inglés, pero en español significa la Alianza Global contra la Trata, dice que hay que apoyar la autoorganización de las trabajadoras sexuales porque es importante para la detección de las víctimas de trata.
Somos nosotros las que podemos ver ciertos comportamientos extraños. Lo que no es de recibo es que a nosotras se nos atribuya la responsabilidad de lo que tiene que hacer la policía. Porque es a nosotras las que se nos piden responsabilidades. Y entonces la policía, ¿para qué está? ¿Para qué nos va a pedir todo un día sí y otro también la documentación? Pregunto yo, ¿no? ¿Por qué a nosotras? Si nosotras no tenemos las herramientas necesarias para la lucha contra la trata. Que eso no significa que no vamos a estar de acuerdo. Por supuesto que estamos de acuerdo para erradicar la trata. Pero la trata no solamente con fines de prostitución forzada, sino en todos los ámbitos laborales. Porque cuando las abolicionistas se comen una fresa, se estarán preguntando si esa fresa que viene de Huelva es de manos libres, que las mujeres que están recolectando esa fresa están trabajando en buenas condiciones, se les respeta sus contratos. ¿Les interesa eso? No, han hecho caso sordo sobre ello. Pero sin embargo en su mesa sí no va a faltar las fresas. Y no les importa a esas mujeres. Ese tipo de trata no les importa. Y en muchos sitios les importará a ella la trata que hay en cada hogar de una mujer que no tiene papeles y que por la naturaleza de su trabajo le retiren el pasaporte porque es garantía de honradez, que no se va a ir robando nada de la casa, y le quitan el pasaporte. ¿Les interesa esa trata? ¿Le interesa esa esclavitud? Ese tipo de esclavitud donde las mujeres estén 24/7 trabajando allí. Entonces yo simplemente vemos de que todo es una hipocresía. Entonces a nosotras sí que nos interesa todo ese tipo de trata. ¿Sabe por qué? Porque de esos sitios muchas mujeres cisexuales vienen huyendo. De esa precariedad, de esa explotación. Ya vienen huyendo de allí. Entonces, por supuesto que estamos interesadas en la lucha contra la trata. Pero lo que no es de recibo es que la prostitución la palabra prostitución se le haga un sinónimo de trata, porque es torticero, porque no es real, porque no lucha por las raíces de la trata, por las redes de tráfico. La ley de extranjería es una de las máximas hacedoras de organizaciones criminales que se lucran de las migraciones ilegales. El cierre de fronteras, los Frontex, todo ello es el caldo, es la plataforma que sostiene a las mafias. Hola, muchas gracias por toda la información. Y habéis nombrado antes las organizaciones del rescate, que supongo que son las organizaciones que intentan ayudar desde esa postura abolicionista. ¿Os sentís escuchadas o representadas por alguna de esas organizaciones que tienen mucho dinero, mucho renombre para conseguir algo? Bueno. Yo creo que si algún día nos escuchan, si algún día llegan a escucharnos, será cuando se implementen unas políticas diferentes a las que se están aplicando. Es decir, cuando haya voluntad política por parte de nuestros representantes en escuchar a las putas, ahí sí, seguramente sí querrán escucharnos allí. ¿Por qué? Porque es otra forma de prostituirse. Y esas prostituciones, pues, son las que son. Mientras tanto, no. Mientras quienes estén en el poder y digan no, van a ser consecuentes con lo que digan ellos, porque son los que les dejan la pasta, son los que pagan esas nóminas.
Y porque existe, y porque esa mirada de la industria del rescate no es más que otro elemento colonizador. Esa perspectiva redencionista, blanca, salvacionista, no les interesa. Y lo único que a veces le decimos, porque aquí les mueve la ideología, es que se puede, si ellas también quisieran, si también hubieran voluntad, se podría trabajar para la reducción de daños, que tampoco es lo que quieren. ¿Por qué? Porque quien les da dinero a las subvenciones, quienes pagan esas nóminas, no están tampoco por la labor. Es que hay mucho dinero en juego también, ¿no? ¿Quién va a dejar de percibir esos miles de millones de euros para salvarnos de lo que sea, ¿no? Es que es tremendo. Es el negocio de la pobreza, es el negocio de la precarización. Si a las putas más la precarizan, evidentemente más van a ver que tocan sus puertas para ver en qué les ayudan. Entre más las asisten, por ejemplo, si más dura se pone la ley de extranjería y es más difícil acceder a una cita de extranjería, se les acude a la puerta para que te ayuden a rellenar un formulario, para que te ayuden a buscar una cita, para que te ayuden en la tarjeta sanitaria. Y todo eso, ellos lo presentan como asistencia. ¿Sabe qué es lo perverso? Que pueden que sean 10. ¿Cuántas veces las mujeres irán a tocar esas puertas? Pues multipliquen cada vez, una vez por cada una. Entonces las cuentas les salen. Hemos atendido a 15.000 mujeres y pueden ser, a la final, de pronto 150 mujeres que han ido 10 veces o 100 veces. Y todo vale. Cualquier cosa, cualquier asesoría, ya tienen tus datos, y ya los presentan como asistencia, que te han dado la asistencia. Pero alternativas reales para paliar, no, ninguna. Y si tienes papeles te dice, oye, llama al ayuntamiento, ve a servicios del ayuntamiento para que ellos te gestionen. La cuestión es a la que no tiene papeles. A la que no tiene papeles. Cuando van en sus unidades móviles, ven a una compañera recién se me antoja, porque lo vi, a mi compañera Teresa, de República Dominicana. Oye, somos fulana de tal, que por favor, visítanos, este es nuestro teléfono, ¿nos conoces? Sí, las conozco. ¿Y tienes la tarjeta sanitaria? Porque te las podemos tramitar. Claro, la ven negra, migrante, y dice, claro que tengo, le dice la otra, si yo ya tengo hasta papeles, tengo todo. Perdón, bueno, por si necesitas algo. Pero cuando las putas queremos hacer ese trabajo entre las compañeras, a nosotras nos llevan y nos sientan, nos llevan a juicio. O en el caso de Afentras, nos niegan el derecho de asociación. Pero si se le concede a una orden religiosa que desde el siglo XIX se dedica supuestamente al salvamento de las almas de las mujeres descarriadas, que son cómplices de la desaparición de bebés en este país, de los bebés robados, de usurpar el cuerpo de las mujeres, y que en la España democrática del siglo XXI, con este PSOE salvacionista, siguen recibiendo muchísimo dinero y tienen los pisos para salvar a las mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? Es que hay contradicciones enormes, por no hablar de delitos, ¿no? Porque hay otras organizaciones no religiosas que sospechosamente han acaparado un montón de pisos, ¿no? Gracias a esta benefactor Estado, ¿no? Es que en realidad eximen al Estado de sus obligaciones, ¿no? Una de las cosas también que nos parece muy curiosas es precisamente, por ejemplo, cómo a quienes luchamos por nuestros derechos, se nos achaca y se nos acusa de la prostitución de menores. En ninguno de nuestros discursos hablamos de esas cosas.
que la prostitución sea un ejercicio donde los menores tengan que estar incluidos. Jamás hemos dicho tal cosa. Pero qué curioso que cuando los medios de comunicación nos informan de prostitución, de explotación sexual a niñas, a menores, pues sean precisamente en las instituciones donde están los menores no acompañados, como estas quitas de custodias, estos centros de menores, que precisamente quienes están al frente de ellos son personas que tienen una ideología abolicionista. La quita de custodia que le hacen a las putas por ser migra y por dedicarse a la prostitución, todo eso, toda esa confiscación de niños, pues fíjense ustedes, y responsabilidades sobre ello, nula, como ya se ha visto, como ha salido, que siempre ha habido prostitución de infantil, pero ¿de dónde se han dado estos casos? De los menores que están a cargo de personas que tienen esos cargos, esos poderes allí y que tienen una ideología abolicionista. Pero, sin embargo, a la que pide derecho, les achacan todas estas cosas. Hola, ¿qué tal? Soy Gema, no tengo ninguna opinión sobre este tema y por eso he venido. A ver, no sé, me resulta raro que nadie tenga claro que las putas tienen derechos laborales. O sea, que no sé si las abolicionistas, cuál es la defensa para quitar los derechos laborales. No lo entiendo. O sea, no es una cosa que no me cabe, pero bueno. La pregunta que yo me hago de lo que has dicho, y me gustaría, cuando has hablado de la cultura judeocristiana y la visión que tenemos sobre el sexo, o sea, no sé, igual es una pregunta muy rara, pero ¿las abolicionistas tienen una visión de relación de poder en la relación sexual de las putas? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Es que no sé, porque no entiendo muy bien cuál es la postura abolicionista revolucionista en este tema del que tú has hablado, que es simbólico, ¿no? De lo que es el sexo. Y luego la otra duda que tengo sobre la prostitución forzada, de lo que has venido hablando, que me cabe la duda, por sistema capitalista y precario, si no es uno de los muchos trabajos forzados, ¿no? O sea, que la mayoría de las trabajadoras del hogar pues están forzadas, ¿no? O sea, que no sé si tienes esta visión también. Bueno, no sé si he dicho muchas cosas a la vez. La primera pregunta, pues, es lo que yo estaba diciendo. Tenemos, yo creo, formas distintas. A ver, tenemos visiones distintas respecto al sexo. Yo siempre me pregunto, ¿cuántas sexualidades hay en el mundo? Pues cuántas personas seamos. Si algo yo he aprendido en prostitución es que cada una de nosotras, por eso en prostitución poner a todas las mujeres en una sola mirada, no es real. Porque somos muchas, somos muy diversas, con sexualidades distintas y diferentes. Lo que, si yo tengo un límite de pronto para la compañera, no significa nada. O sea que si yo, por ejemplo, he vendido mi sexualidad, las cosas que a mí me gustan, lo que yo veo que puedo hacer y lo que no. Y cuando me han demandado algún servicio que no he podido o que no me parece, se lo he pasado a otra compañera, ¿no? Y esto es como todo. Yo por eso digo, estas señoras, yo creo que en materia sexual solamente se centran hablando de las dicotomías, es en el peligro. Y se basan en el peligro. Cuando yo pienso que deberíamos de mirar también en el placer y explorar el placer y educar en el placer. O sea,
yo creo que por ahí deberíamos de abrir esos debates, abrir esos campos para hablar, para enriquecimiento y hacer esa incidencia educativa. Pero sin embargo, estas señoras parece que no, porque como son de bien, no conciben, no lo conciben, y sobre todo si quien tiene una mirada de la sexualidad es migra. Aquí también está ese clasismo de la gente que venimos de afuera, que somos una ignorante, somos una tara de semisalvajes y tal. Y sin embargo, a veces nos damos cuenta de que no es tal, que muchas vienen y venimos con unos niveles académicos que evidentemente por condiciones de migratorias pues no valen nada aquí, pero tú le preguntas, yo a veces he preguntado a los alumnos, bueno, ¿qué sabes tú de la conquista de América? ¿Qué sabes tú de la colonización? Y lo único que me han dicho es nada, que Colón se fue a las Américas y nos trajo la patata. ¿Y qué más? Nada más. Entonces, pero algo más tienes que saber, no nada más. Ay, que le dejamos a usted las universidades. Entonces, aquí también es, ¿qué es lo que hace 80 años se ha hecho de la educación? Y que no sé, y que allí, por muy progresista que sea, ¿de quién, a manos de quién está la educación? De la iglesia. De la iglesia, y cada vez vemos gobiernos que apoyan más ese tipo, ese modo educativo, de que son los curas los que tienen que tener la hegemonía sobre la educación, en donde ciertos temas sociales, ciertos temas que tienen que ver con el orden cívico, con las relaciones sociales, no entran, porque el crucifijo que está en las aulas no te lo permiten. Aunque luego en la calle hagamos incidencia y estemos allí los colectivos sociales dando la patada, pero es eso, ¿no? O sea, esa mirada clasista, ¿no? Entonces, de que, ¿qué es el sexo? Entonces, no vamos a permitir que una migra racializada nos venga a hablar de sexo o que nos hable sobre el sexo, porque para eso ya estoy yo, la señora blanca, la que tiene que decir que está bien en materia sexual y que no, ¿eh? Me explico, o sea, por eso considero de que en ese sentido no quieren un debate porque lo que ellas dicen es lo que mandan. Y la otra pregunta tuya era, la segunda. Ah, sí, la prostitución forzada. Sí existe. No, pero, a ver. No voy a negar que la prostitución forzada exista, sí existe, pero no en los porcentajes que el abolicionismo dice. El 80% la cantidad del 80% de mujeres que están siendo obligadas, que son víctimas de trata y que están siendo víctimas de lo que ellas llaman de explotación sexual, ese 80% no es una cifra nueva. Leyendo el libro Crítica a la razón puta, sí que es un libro que lo ha hecho una aliada nuestra y que aquí mismo se lo presentó Paula Sánchez. Dice, y ella nos muestra de que el 80% es una cifra que ya se lo estaba diciendo desde la época de la República. O sea que no es nuevo ese dato. Ese dato siempre ha estado allí. O sea que luego después se ha puesto tan en moda a principios de los años 2000. O sea que desde que exista explotación, por supuesto que tiene que existir. Que existe esa explotación. ¿Por qué? Porque es una actividad que no está reconocida como tal y se presta para toda suerte de abusos. Pero yo creo que en realidad ese 80% en realidad lo que somos es mujeres migrantes, de origen migrante. Es eso, o sea, a la cual ya se presupone por ese origen, por ese proyecto migratorio, de que ha sido tratada, que ha sido traficada.
y no es más que prejuicio. Si os parece, nos quedan 10 minutos, damos paso a alguna palabra más y cerramos para que las trabajadoras de este espacio se puedan ir a su casa a su hora, que seguro que que no lo sean desean. explotadas por nosotras. Exacto, para no ser unas explotadoras más. Es que, perdona, Antonio, es para que se grabe. Yo quería saber si como trans tienes problemas añadidos de explotación, de violencia, de conflicto con otras mujeres o no. Bueno, hay un feminismo que no nos reconoce dentro del movimiento feminista y que se declaran, ¿cómo es? Las TERF, alguien me dice lo que es las TERF, las que excluyen a las mujeres trans del feminismo y tantos así que han creado plataformas del borrado de las mujeres. Esas son las que me violentan y son las que se alían a la derecha. Están aliadas y son las que le dan, si volvemos a decir de que en materia de prostitución son las que están dándole a la patronal ávida de poder, le están dando nuestra actividad, pues a Vox, a la ultraderecha, le están dando marco ideológico para seguir fomentando el biologicismo y reconocer las disidencias sexuales. Y cada vez estamos viendo que ya no solo por mí, sino que la violencia es grande. Una de las cosas que sufrimos las mujeres trans y sobre todo putas es que precisamente tenemos problemas en el acceso a la vivienda, ¿no? Porque somos cuerpos disidentes y la prostitución intrínsecamente, quienes somos de una generación, está relacionada con ellas, ¿no? Pese a que dando gracias al movimiento por los derechos LGTB que se han dado cambios significativos y tal, hoy podemos sentirnos orgullosas de que la infancia trans está estudiando, se está preparando, se está accediendo a sitios que a otra generación que está atrás se nos negó y se nos ha negado. Pero sin embargo volvemos otra vez a ese hostigamiento, ¿no? De qué clase de mujer tienes que ser y qué clase de mujer no debes de ser. Y claro, si tú quieres aceptación como trans, tienes que ser muy normativa. Y te queremos trans, pero lo que no te queremos es puta. Entonces nosotras nos revolvemos porque volvemos otra vez a la misma dicotomía, a la división de buena mujer y mala mujer, y encima tener que cargar esa losa que para ser aceptada, ¿qué clase de mujer tengo que ser? Entonces volvemos a hacer otra vez uso de la disidencia. Si me quieres trans, quiéreme puta. Porque si nosotras no nos apropiamos del término puta, no vamos a terminar con el estigma. Pero eso es un ejercicio individual de cada una de las personas. No soy yo la que le voy a decir a tal o cual compañera que luche contra el estigma y venga. No, porque eso es un proceso. Y los procesos son individuales y llevan sus propios tiempos. Entonces lo único que podemos hacer es esa sororidad y dar fuerza para que la compañera rompa su propio estigma y se reapropie de aquello, ¿no? Y se reapropie y que le dé otro resignificado, como lo han hecho en los colectivos LGTB que han cogido el maricón para reivindicarse y el boyera para reivindicarse, pues lo mismo. Pero ahí tenemos también con la cosa puta, a propósito de zorra, como el abolicionismo no les gusta. Ay, no, nosotras no. Y quieren hacer esa división, ¿no? De que ellas no, porque son señoras de bien. Y si en feminismo hemos aprendido romper esa división entre mujeres, entre buenas y malas mujeres, romperla, vemos que ya los están reforzando. El otro día, una aliada nuestra que está trabajando con nosotras en el documental Las chicas del polígono, se encontraba la pobre allí en una discusión enzarzada allí
y le salió una persona abolicionista que se enfadó porque ella le estaba diciendo, porque está trabajando con nosotras en el documental La chica del polígono, y que es Cecilia Montagut, que la tenemos presente. Y claro, ella dijo, mira, yo no te voy a hablar, te voy a poner a una persona que vive, que trabaja en ello y vive en ello. Y cuando me llama y me pone, pues la señora muy digna no quiso hablar conmigo. No quiso eso, yo creo que también tiene que ser clasismo, ¿no? Porque si te están poniendo a una persona que sabe de lo que te va a hablar, y si no quieres hablar, es porque de pronto lo que te va a decir va a destruir de todo eso que te has construido, ¿no? Y es un estado de confort que no te quieres mover. O sea, se necesita ser demasiado curiosa como para querer atreverse a escuchar y demasiado honrada como para saber o sea, qué medidas, en dónde pones los pies, ¿no? Yo recuerdo que Paula Sánchez, la autora de Crítica a la razón puta, cuando estaba haciendo su tesis doctoral y tal, una de las cosas que dijo, pero yo soy abolicionista. Y le dijeron a ella, pues bueno, ven y habla con las mujeres. Y habla con las mujeres y tal. Y vino la Beyoncé, cuando ella hizo trabajo de campo, vino la Beyoncé, mi compañera, que hoy no ha podido estar porque tuvo un dolor de bueno, muelas. Y cuando la vio, ella muy preocupada, porque claro, con su construito, la acaba de dejar un putero, la habrá violado, y cosas como esas, ¿no? O sea, todas esas mierdas con estuche de academias que tienen, ¿no? O sea, va y le pregunta, ¿y qué te hizo? Y fijo que mi compañera venía de lo más tranquila y de lo más... Y se le pegó la carcajada al ver la preocupación de ella. Entonces, algo está pasando aquí. Algo está pasando que no es lo que yo he aprendido. Entonces, a muchas de estos marcos ideológicos, les falta la calle. Y gracias a cambiar de opinión y de posición, le valió ser expulsada de la academia, ¿no? Paula Sánchez, abolicionista por hacer su tesis doctoral, se vio lo que había, cambió su postura y le valió ser escrachada, y tanto es así que no ha podido seguir su carrera en la academia, en la universidad, ha tenido que ahora está de profesora de instituto porque le hicieron la vida imposible. Claro, no te permiten, como está pasando ahora mañana en la charla que hay en la Universidad de Almería, que iban a tener una charla como esta para dar voz también a otra parte de la realidad, a otra cara de la moneda. Y están viendo que por ahí no la pueden hacer. Nos mandaron unos WhatsApp a ver si podíamos escribir para apoyar esa charla. Y las abolicionistas han sacado, no sé si en change.org o algo así, una recogida de firmas a nivel nacional para que no se haga, porque no quieren escuchar. No quieren escuchar. Y cuando alguna trabajadora sexual habla por sí misma de su situación, dicen que no son representativas. Eso lo he oído yo en charlas en las que he participado o organizado. Si hay alguna pregunta más, contigo cerramos. Y muchas gracias. Bueno, gracias, Ninfa, porque a mí me estás ayudando mucho. Porque yo tengo un cacao muy grande, o sea, siento que tengo mucha contradicción, porque yo no estoy en contra de las trabajadoras sexuales, pero sí que siento mucho rechazo al cliente. Entonces yo te quería preguntar por esto, porque yo no sé si esto es un pensamiento abolicionista, como tú decías, de moralidad judio-cristiana que tengo inevitablemente. Bueno, no sé, ¿qué me puedes decir sobre esto? Sí, a ver, yo es que de verdad casi del putero, como llaman, que para nosotras son clientes, podemos decir de que la palabra putero es precisamente un estigma y demuestra el odio a las putas.
O sea que no es más que, es como, imaginaos como que un blanco se siente atraído por una mujer racializada negra y le llaman negrero, porque les gusta la mujer negra, ¿no? O sea, y hay que ya digo, que no, para mí el cliente no es una de mis preocupaciones y sinceramente no es una de las cosas que me quita el sueño. No nos quita el No sueño. nos quita el sueño. ¿Por qué? Porque si algo hemos aprendido en feminismo es a reconocer las violencias y atajarlas. Yo previamente, cuando ingresé en el trabajo sexual, mis compañeras que hacían la calle en su forma, sin cuestiones de feminismo, sin ideología feminista, me enseñaron a mí a detectar ciertas cosas y atajarlas y a esa capacidad de agencia para poder dominar la situación por supervivencia. Eso es lo que nosotros decimos, la vivencia de las calles. ¿A mí de qué me sirve que yo haya llegado con ciertos estudios a la calle, pero a mí me faltaba la experiencia que mis propias compañeras me enseñaron a ello, ¿no? Porque cuando uno es trans, lo pierde todo. Cuando habemos una generación que fuimos sacadas segregadas de, ¿cómo se llama?, de los estudios y tal, entonces cuando empieza tu transición, se te cae todo y tienes esos pocos márgenes de opciones, tienes la prostitución. Y yo, lo que me enseñaron ellas fueron, o sea, redes de autocuidado. Y a mí, sinceramente, los clientes, por supuesto que puede haber de todo, porque uno no sabe con quién se va a ir. Uno no sabe con qué intenciones tiene. Pero una va aprendiendo a golpe de servicio, va aprendiendo cuándo un servicio te conviene y cuándo no te conviene. ¿Por qué? Por los tonos, por las conversaciones y tal. Pero sinceramente, a mí, estos señores no me quita el sueño. A mí, quien me ha jodido más han sido ciertas parejas sentimentales que en nombre del amor romántico yo no he sabido estar fina, no he podido atajar allí porque una se hace presa de los sentimientos y del amor y he hecho cosas que, por ejemplo, que no se lo consentiría en mi vida profesional. ¿Me explico? O sea que, de hecho, sinceramente, y voy a ser honesta, a mí no me gusta que un cliente me guste, porque voy a empezar a perder, porque ahí está esa dicotomía mía que he sido criada en el amor romántico. Entonces yo ya pierdo pero, y me dicen mis compañeros, ¿por qué no te echas un novio? Porque no me hace falta, o sea, en mi vida personal. Entonces, un cliente, como iba diciendo, yo he aprendido cómo atajar y si me he visto en peligro y he tenido que devolver el dinero, prefiero devolverlo y yo me bajo y aquí no ha pasado nada y tal, otro. Porque esto es como todo. Como yo trabajo en otras cosas, donde yo sí no he podido dominar la situación, es cuando trabajo para terceros. Por ejemplo, yo que trabajo en la limpieza, sí, y ya termino. Yo que trabajo en la limpieza es ahí donde no tengo la capacidad. ¿Por qué? Porque tengo un jefe y a mi jefe sí, tengo que ser un poco prudente para no arruinar el trabajo, o sea, porque es un cliente y está la patronal allí, o sea, en cuestión de la limpieza que digo, ¿no? Y otros trabajos que he hecho. O sea que, sinceramente, estas señoras yo creo que tienen un problema con los clientes porque... Y de hecho nos han pedido, ¿por qué no habláis de los clientes? Porque no nos quita el sueño. Son las políticas, las malas políticas que se están implementando, lo que en realidad nos quita el sueño. Y también nos quita el sueño que mañana haya un acto en una universidad que debería ser un foro abierto y que haya un montón de mujeres salvadoras de todas nosotras que quieran impedirlo. Así que os agradeceríamos mucho cualquier apoyo. O sea, hay unas direcciones de correo que Ninfa os puede facilitar para que escribáis
defendiendo que una universidad es un espacio público para todos y que no queremos violencia epistémica, que las putas tienen la palabra y que solo teniendo derechos todas, también las putas, también nosotros, tendremos un mundo mejor. Muchísimas gracias, Ninfa, por esta sesión espléndida. Gracias a todas vosotras. Y os recordamos el merchandising.